específicas, una que es la herencia intermedia y otra que es la codominancia. La herencia intermedia es cuando en condición heterocigótica uno de los alelos del par no es completamente dominante sobre el otro. Entonces el resultado viene a ser un fenotipo intermedio entre ambos progenitores. Por ejemplo, aquí nos muestran a 3 tipos de flores. Tenemos la combinación de una flor blanca con una flor roja con una flor blanca que nos da una flor rosada. Cuando hablamos de la combinación, hablamos de 2 parentales o 2 considerados homocigóticos dominantes. En este caso, el rojo representado por doble R, el blanco por doble B, y el resultado nos sale un heterocigoto, pero de color rosado. Para hablar de herencia intermedia, nosotros debemos indicar que los fenotipos que se van a presentar en estas flores son de condición intermedia. Entonces, de acuerdo a las proporciones, nosotros tenemos que el aspecto externo del heterocigótico, producto de la primera generación filial, va a ser intermedio al de los parentales homocigóticos, que habían sido los P's, ¿no? Donde tenemos al homocigótico dominante y al homocigótico recesivo. Entonces, el color de estas flores nos hacen referencia a lo que es un tipo de herencia intermedia. Entonces, cuando se cruzan plantas homocigóticas de flores rojas dominantes con plantas de flores blancas homocigóticas recesivas, se van a obtener híbridos heterocigóticos, en este caso de color rosa. Entonces, aquí ustedes ven la combinación de flor roja con flor blanca, nos da una flor rosa. Este tipo de herencia cumple con parte de lo que es la primera ley de Mendel. Nos habla la ley de la uniformidad de los híbridos, donde la combinación de ambos parentales homocigóticos dominantes nos da como resultado a una primera generación filial heterocigótica, pero de características intermedias. Como observó, todos los descendientes de la primera generación filial son rosadas. Entonces, al cruzar las plantas rosa en una segunda generación filial, podemos obtener este tipo de proporción. Se recupera un porcentaje de las flores rojas, un porcentaje de las flores blancas y una mayoría en consideración con flores rosadas. Entonces la proporción es de 1, 2, 1. Una flor roja, una flor blanca por 2 rosadas. Entonces, en el patrón de herencia, por ejemplo, nos hablan de las flores bocas de dragón rojas. Nos hablan que estas van a presentar alelos de pigmento rojo y las blancas van a representar flores sin pigmento. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las flores blancas han aportado con parte de su pigmento, pero no tanto pigmento como para poder inducir a la formación de flores rojas, simplemente a la de rosadas. Por lo que las flores, que en este caso denominadas bocas de dragón rosadas, son heterocigóticas. Entonces, el alelo rojo va a especificar el suficiente pigmento simplemente para ponerlas de color rojo, pero no rosado, pero no rojo. Vamos a hablar del otro tipo de herencia, que es la codominancia. En la codominancia nos hablan de que los alelos van a tener la capacidad de expresarse de forma simultánea en los heterocigotos. Entonces, el fenotipo de los heterocigotos es la expresión de los genes de ambos padres simultáneamente. Por lo que aquí ustedes están viendo una flor amarilla con manchas rojas. ¿Qué quiere decir? Que se han combinado alelos dominantes de flores amarillas con flores rojas, lo cual al expresarse nos muestran que es una flor que va a tener ambos tipos de colores. Lo mismo nos ofrecen en las flores que en las hojas. Miren, hay una presentación de 2 colores en las estructuras. Bueno, esas 2 vienen a ser las representaciones de herencia
que salen de lo que es el contexto de las leyes de Mendel y son consideradas tipos de herencia que nosotros tendríamos que ver en ciertas características, principalmente fenotípicas, aunque no se descarta genotípicas, ya que cuando veamos herencia poligénica tenemos formas de representación en la especie humana que también nos hablan de codominancia. Vamos a hablar de lo que son los genes y la enfermedad humana. Los trastornos genéticos humanos se pueden clasificar en forma general en 3 categorías. Tenemos a los trastornos relacionados con mutaciones de un único gen, con efectos amplios. Entonces, a estas mutaciones nos pueden llegar a producir enfermedades o predisponer para que podamos sufrir estas alteraciones. Tenemos alteraciones cromosómicas o trastornos cromosómicos que se debe a alteraciones estructurales o numéricas de los autosomas o cromosomas sexuales, igual que las enfermedades monogénicas tienden a ser trastornos bastante infrecuentes, pero sí van a tener la caracterización de mostrarnos penetrancia. Los trastornos multigénicos complejos son mucho más frecuentes que los anteriores, ya que están relacionados con varios genes, además de su interacción con múltiples formas variantes de los genes y de factores ambientales. Entonces, estas variaciones de los genes son frecuentes en la población y son denominadas como polimorfismos. Ya, entonces las enfermedades genéticas son un grupo de enfermedades heterogéneas que en su etiología no van a tener un importante componente genético. Estas enfermedades genéticas, de acuerdo a su origen genético, pueden ser clasificadas en monogénicas, poligénicas y multifactoriales, y a las relacionadas con cromosomas. La alteración genética puede producir directamente la enfermedad o interactuar con factores medioambientales. Es importante determinar esto, ya que, por ejemplo, en Chile se ha hecho una investigación donde se ha estudiado a todos los pacientes que estaban en un hospital y esta enfermedad, este análisis genético evidencia de que un 62.5% de los pacientes presentaban una enfermedad de origen genético, mostrándonos una incidencia del 17%. Entonces, por eso nos indican que tienen una alta incidencia las enfermedades de origen genético. Para hablar de enfermedades monogénicas, nosotros vamos a hablar de que es una forma de herencia. En relación a la clasificación de las enfermedades o del tipo de herencia mendeliana y no mendeliana, la mendeliana, que se basa en las leyes de la herencia, simplemente se va a clasificar en monogénica, poligénica, que ambas van a tener un componente dominante y recesivo, y la ligada al cromosoma sexual o al cromosoma X. Entonces, el día de hoy nosotros debemos hablar sobre lo que son las enfermedades de origen monogénico. Entonces, a las enfermedades monogénicas son producidas por la mutación de un solo gen y son también llamadas de carácter mendeliano, porque su mecanismo de transmisión va a obedecer a las leyes de la herencia de Mendel. En las enfermedades mendelianas vamos a ver que en las monogénicas va a estar alterado un solo gen que se hereda siguiendo clásicos patrones mendelianos. Entonces, aproximadamente el 1% de los niños nacidos vivos pueden ser fenotípicamente anormales debido a la mutación de un gen. Entonces, se han reconocido en esta diapositiva nos habla de 5,000 desórdenes, pero nosotros entre rasgos y trastornos en nuestro libro de Emery nos habla de que gracias al genoma humano ya se han podido identificar aproximadamente 10,000. Muchos de ellos son estudios y van siendo confirmados, ¿no?, con el pasar de los años. Estos van a seguir un mecanismo, ya habíamos dicho, ya sea dominante o ya sea recesivo. El dominante es el que se expresa y el recesivo es el que no se expresa
o si se expresa, solamente va a ser en homocigosis. Y lo que ustedes están viendo es un niño con manchas café con leche, ¿no? Estas manchas café con leche son las que son unas caracterizaciones familiares, que en alguno de los árboles los han debido mencionar. No ocupan el mismo lugar, pero sí son como sellos de herencia, ¿no? Para el estudio de la transmisión de la herencia mendeliana, en lo que es la herencia monogénica, debemos tomar en cuenta dos aspectos. Uno, la localización del gen mutado. Y dos, si el gen mutado se expresa como homocigótico o como heterocigótico. Y si éste se va a expresar como dominante o como recesivo. Entonces, se habla de carácter dominante cuando se expresa en el homocigótico o en el heterocigótico. Ya hemos visto, ¿no? Puede ser como un homocigótico dominante o un heterocigótico dominante. Y se habla de recesivo cuando solo se expresa en homocigosis. Entonces, las afecciones genéticas pueden presentar alguna de las siguientes características, lo que nos puede llevar a contribuir a lo que es la variación ambiental o genética. Por ejemplo, nos hablan de la presencia de varios genes que pueden tener una capacidad de expresarse. A esto nosotros lo denominamos penetrancia. Y expresividad, a la variabilidad en el grado de manifestación fenotípica de un gen o de varios genes. En este caso estaríamos abarcando a lo que es las monogénicas y las poligénicas. Y como ustedes están viendo, tenemos a lo que es la polidactilia, ¿no? Donde se ha comprobado que tenemos una gran cantidad de genes y factores medioambientales que pueden predisponer a este tipo de alteración. Que se llamaba polidactilia, ¿no? Y aquí tenemos entonces que existen afecciones genéticas que pueden presentar alguna característica que pueden originar en fenómenos de variación ambiental. Entonces aquí también nosotros tenemos a lo que es la pleiotropía, que nos habla de la expresión fenotípica múltiple de un solo gen, o a la heterogeneidad genética, que se refiere a la producción de un mismo fenotipo por más de un genotipo, lo que nos estaría hablando de lo que es son varias genocopias. En relación a las enfermedades genéticas, ya sea planteadas como monogénicas o poligénicas, requerimos un estudio especializado, un seguimiento, ¿no? Que implique primero una anamnesis. La anamnesis es cuando nosotros hacemos o realizamos las preguntas en los individuos para preguntarles antecedentes familiares, antecedentes del individuo, prenatales, perinatales, neonatales, antecedentes familiares que nos permitan determinar si un individuo tiene la probabilidad de desarrollar una enfermedad o de poder predecir el curso de una determinada enfermedad. En la imagen ustedes están viendo al resultado de un examen físico. Después de la anamnesis, nosotros realizamos lo que es el examen físico. En el examen físico, nosotros vemos características. Por ejemplo, podremos determinar con solo ver al niño oblicuidad mongoloide, que nos habla de una fisura palpebral hacia afuera y hacia arriba. Oblicuidad antimongoloide, que nos habla de una fisura palpebral desviada hacia afuera y hacia abajo. Hablamos de un hipertelorismo, de la mayor separación entre los ojos, un hipotelorismo, menor separación entre los ojos, telecanto, cuando tenemos cantos internos desplazados lateralmente, epicanto, el pliegue del párpado superior que cubre el ángulo interno y la carúncula del ojo. En el caso de estos pacientitos, ustedes pueden ver claramente un hipertelorismo en la niña y un hipotelorismo en el niño. Entonces, viendo a nuestros pacientitos solamente vamos a poder determinar
ciertas alteraciones que se van a dar principalmente en las cromosomopatías, ¿no? Que nosotros ya habíamos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos a la primera imagen con una niña que claramente nos muestra una implantación baja de las orejas, un cuello corto y tenemos lo que es un micrognatismo y un retrognatismo, mostrándonos hipoplasia del maxilar. En este caso, en la segunda imagen, vemos a lo que es la aracnodactilia, donde tenemos extremidades, dedos bastante alargados y delgados, ¿no? Que nos muestran la imagen de una araña. En el varón, en la imagen última, ustedes están viendo orejas pequeñas, lo que nos habla de una microtia, ¿no? Entonces, vamos a continuar con características que pueden ser diagnosticadas en un examen físico. La blefarofimosis, que es la estrechez de la apertura palpebral, el buftalmo, que es el agrandamiento de todas las estructuras del ojo, la microtia, que habíamos visto el tamaño pequeño de las orejas, la implantación baja de las orejas, el filtrum, que es la distancia nasolabial, que a veces es bastante corta. Tenemos el micrognatismo, que es la hipoplasia maxilar inferior, el retrognatismo, cuando la mandíbula se posiciona o pues, se posiciona detrás del plano de la frente, la braquidactilia, con el acortamiento normal de los dedos de la mano o del pie, la aracnodactilia con la longitud exagerada de los dedos de la mano y del pie, que nos muestra delgadez de los huesos, el sinfalangismo, cuando existe una anquilosis de las articulaciones falángicas, o sea, la unión, ¿no? Tenemos la sinofris cuando hay una conjunción de las cejas. Entonces, un examen físico consta de inspección, palpación, percusión y auscultación. Muchas veces en las primeras etapas de un examen físico podrán determinarse lo que son las características de una enfermedad genética. Entonces, en el examen físico nos hablan de todos los hallazgos del examen físico que podamos encontrar. Si nuestro pacientito presenta alteraciones, podremos recordar y clasificar, ¿no? Entre lo que son las anomalías mayores, que son aquellas que requieren un tratamiento médico quirúrgico, que van a afectar entre el 2 a 3% de los recién nacidos vivos. Tenemos a las anomalías menores, donde tenemos aquellas alteraciones que no tienen consecuencia médica, pero sí que se hace un tratamiento cosmético. Entonces, estas van a representar a menos del 4%, donde podremos ver, por ejemplo, esa microtia o esa proliferación de tejido cartilaginoso en la orejita de la niña. Entonces, nosotros vemos este tipo de afectaciones y podremos clasificarlas, ¿no? Dentro de lo que van a ser nuestras enfermedades de origen genético. Para el diagnóstico de las enfermedades, nosotros vamos a utilizar varios tipos de estudio. Eh, Vamos para el análisis de los cromosomas que debe realizarse dentro de lo que son las células nucleadas, pues requiere el cultivo celular para obtener células en mitosis. ¿Qué es el cariotipo? Simplemente es la representación gráfica de los cromosomas y esta representación gráfica es la que nos va a mostrar cómo van a estar nuestros cromosomas, ¿no? Y necesitamos que sea de células obtenidas en un proceso de mitosis, ya que es el único momento en el cual se pueden visualizar, ¿no? El análisis molecular. En el análisis molecular, ante la sospecha de una enfermedad monogénica, se permite identificar las mutaciones causantes. Entonces tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, tenemos lo que es el análisis de los polimorfismos del arco fragmento de restricción. El PCR ya habíamos dicho que nos sirve, ¿no? Para poder amplificar segmentos específicos. Un momento.
ustedes ya los han podido observar, hemos visto en muchos temas de genética y también los hemos visto en lo que es embriología. Entonces, permiten determinar pequeños segmentos de ADN amplificados para poder determinar si es que existe alguna alteración. Tenemos también el análisis de polimorfismos de largo de fragmentos de restricción que van a identificar cambios en algún tipo de secuencia. Entonces, para ello utilizan lo que son las enzimas de restricción. Estas enzimas que son de origen biológico y permiten el reconocimiento de una determinada secuenciación. Tenemos el Souter blot, que va a estar basado en la hibridación del ADN genómico por una sonda específica, y tenemos el test de proteínas truncas. Entonces, nos basamos en varios tipos de estudio que puedan ayudar a nuestro diagnóstico genético. Tenemos los análisis enzimáticos, que para demostrar déficit de actividad, especialmente útiles para el diagnóstico de las enfermedades metabólicas. Esto también nos abarca lo que es un grupo de enfermedades de origen metabólico. En relación al tratamiento, nosotros vamos a iniciar con un consejo genético. El consejo genético es una especie de reunión de especialistas que hacen una especie de análisis en personas, parejas o grupos familiares que tengan antecedente de recurrencia de enfermedades genéticas. Iniciamos con una anamnesis, hacemos una especie de guía para ver cuáles son los estudios que se tendrían que tomar para poder evitar que las siguientes generaciones tengan una enfermedad genética. Entonces, se hace la entrega por parte de especialistas de información en cuanto a riesgos de recurrencia. Principalmente se habla, por ejemplo, puede ser de una mutación robertsoniana, donde una pareja tenga hijos con síndrome de Down por una alteración en lo que es el material genético paterno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una especie de estudios que confirman esta condición y se sugiere a la pareja que realice lo que es una inseminación artificial con donación de espermatozoide para evitar que el producto tenga el riesgo de esta afectación. Entonces, en eso se basa el consejo. Podremos guiar a nuestros pacientes en las diferentes formas de presentación genética. Nos hablan de lo que es el screening de afectaciones genéticas, donde se busca, ¿no? Se trata de identificar patologías específicas que requieren de tratamiento oportuno o consideraciones especiales en cuanto a consejo genético. Tenemos lo que es el diagnóstico prenatal genético. En los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad genética, se trata de hacer una detección durante el embarazo de alguna enfermedad genética para poder decidir de forma temprana tal vez un aborto denominado terapéutico. Por eso es que en algunas parejas se recomienda lo que es el diagnóstico genético preimplantacional, donde se realiza una fecundación in vitro y se hace el análisis de los embriones, tratando de determinar si estos tienen o no alguna afectación. Entonces, si tiene afectación, estos son desechados y no se implantan. Ahora, en los que ya se han implantado y no se ha hecho este proceso del análisis de la fecundación in vitro con análisis embrionario, se hace un análisis, se toman muestras invasivas y no invasivas que puedan ayudar a determinar enfermedades para poder, digámoslo así, realizar un tratamiento terapéutico. Entre el tratamiento también tenemos medidas paliativas, medidas preventivas y terapia génica. Entre las medidas paliativas serán las utilizadas para evitar que las enfermedades de condición genética puedan evolucionar o llevar a nuestro paciente a una degeneración. Y terapia preventiva será tratando de evitar complicaciones en las enfermedades genéticas, ¿no? Se habla de lo que es la terapia génica. ¿Qué es la terapia génica? Simplemente es un tratamiento que se basa en la manipulación del material genético, donde los genes malos son sustituidos por genes buenos. Pero aquí tenemos de varias formas.
Una, que es la somática, cuando solamente se hace un cambio de material genético en un individuo que está recibiendo lo que es esta terapia. Se hace más en enfermedades degenerativas donde el paciente ya no tiene probabilidad de subsistir. Es como que un tratamiento paliativo que trata de alargar el tiempo de vida. Cuando se habla de la terapia germinal, se habla de la modificación del ADN que también va a poder influir hacia sus siguientes generaciones. Entonces es un poco complejo, por eso es que se valora bien a los individuos y las circunstancias bajo las cuales se realiza este tratamiento. En relación a los trastornos monogénicos, ustedes van a ver rasgos y van a ver trastornos. En el caso de los rasgos, van a conocer ahora el carácter de dominancia. Por ejemplo, en los otros grupos me hablaban de cómo se determina la dominancia con la recesividad, si está determinada dentro de un grupo poblacional o dentro de un grupo familiar. Ustedes saben, y vuelvo a repetir, que para cada carácter tenemos dos alelos, uno proveniente de cada progenitor. Entonces, lo que yo voy a mencionar ahora son rasgos que obviamente nos van a mostrar los progenitores. Entonces, la caracterización va a ser del producto de la unión o combinación de dos individuos. Por lo que, si un grupo familiar presenta a personas con hoyuelo y personas sin hoyuelo, el carácter dominante va a ser personas con hoyuelo en la mejilla. Vamos con la siguiente. El sentido de enrollamiento del pelo en la coronilla. El dominante es el que se implanta en sentido horario y el recesivo es el que se implanta en sentido contrahorario. El pico de viuda. Sabemos que los varones tienen una disposición en relación a lo que es la disposición del cabello, donde el varón nos va a ofrecer entrantes en la frente, ¿no? Entonces, al formarse estas entrantes, se forma una especie de estructura salida en la frente que es denominada el pico de viuda. El pico de viuda es considerado dominante en relación con la ausencia de pico de viuda que ustedes ven en el segundo individuo. El dedo meñique curvado o campodactilia es de carácter dominante en relación con el meñique recto, que es recesivo. Tenemos el pulgar extensible. El pulgar extensible es no extensible, es dominante en relación con el pulgar extensible. Muchas de estas características seguramente ustedes ya las van a poder observar en ustedes, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es las personas con hoyuelo a nivel del mentón. Este tiene un carácter dominante en relación a las personas sin hoyuelo. El pelo rojo. El pelo rojo es considerada como una característica recesiva, o sea, tiene que tener o presentarse en homocigosis recesiva para que se haga evidente. Las pecas son una condicionante dominante en los grupos familiares. Las denominamos pecas o epéfides. El prognatismo, que es cuando el maxilar inferior sobrepasa la línea media, ¿no? Frontal. Entonces, ustedes ven que en la antigüedad se consideraba como una característica dominante. Y aquí ustedes ven las fotos de fotos antiguas donde nos muestran, ¿no? Que Felipe IV, Carlos II, Alfonso XIII nos van a mostrar esta condición del prognatismo. En la capacidad de enrollamiento de la lengua. La capacidad de enrollar la lengua es dominante en relación a la incapacidad de enrollar la lengua. El lóbulo de la oreja. Uno que va a estar separado de la piel y otro que va a estar pegadito o sellado a la piel de la cara. Entonces, el lóbulo separado es dominante en relación al lóbulo pegado. La longitud relativa del dedo índice. En las mujeres el dominante es el índice largo. En los varones el dominante es el índice corto. En relación
a la condición del segundo dedo del pie. El segundo dedo, como ven en la primera imagen, presenta una longitud mayor que el dedo pulgar. Entonces, ustedes ven que esa es una condición dominante en relación con los dedos del pie, donde el segundo dedo es más corto. Entonces, la dominancia nos da esta caracterización. Incluso tiende a ser broma, ¿no? Muchas veces una paciente viene con esta afectación, doctor, mire, el dedo le ha crecido más que el primero, el segundo, y no es así, es una condición de herencia genética. Tenemos el vello en la falange media de los dedos. La presencia de vello es dominante en relación con la ausencia de vello. Entonces, vamos a tener varios tipos de rasgos considerados mendelianos monogénicos. Por ejemplo, en sus árboles ustedes han hecho varias caracterizaciones sin conocer el carácter de dominante o recesivo. En este caso vamos a ir conociendo algunos. Tenemos que los ojos grandes dominan sobre los ojos pequeños. Los ojos castaños u oscuros dominan sobre los verdes o azules. El cabello rizado domina sobre el cabello lacio. Las pestañas largas dominan sobre las pestañas cortas. El lóbulo de la oreja libre domina sobre el lóbulo soldado. La calvicie precoz domina sobre la anocalvicie. Disculpe. Los labios gruesos que dominan sobre los labios finos. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos varios tipos de trastornos relacionados con la herencia monogénica. En este acápite ustedes han visto una gran parte de lo que son rasgos relacionados con un solo gen. Por eso en la representación que ustedes me hacían en sus árboles, me hablaban de varias caracterizaciones. Entonces, estas caracterizaciones no pueden hacer referencia a una sola representación alélica, ya que cada una de estas va a tener una determinada condición. En relación a los patrones de transmisión de los trastornos monogénicos, ya habíamos dicho que los mecanismos por los cuales se van a presentar tienen que ser dominantes, recesivos y ligados al cromosoma X. Como van a ver en varios textos, tenemos una definición de los trastornos mendelianos, de los no mendelianos. En los mendelianos nos hablan de lo que es la monogénica, poligénica y ligada al cromosoma. Nos hablan de dos mecanismos, los autosómicos dominantes y los autosómicos recesivos. En los tipos de herencia, nosotros tenemos aquí, como les mencionaba, el tipo mendeliano y no mendeliano. En esta imagen simplemente nos muestra lo que es el patrón de herencia dominante. El patrón de herencia dominante, ustedes ven, cuando un individuo presenta la enfermedad, está representada por dos alelos, uno dominante y otro recesivo. Y la mujer que no está afectada tiene ambos alelos sanos. Entonces, en la combinación nos muestra, ¿no?, que el 50% de probabilidad de que los individuos puedan ser afectados y un 50% de individuos que no son afectados. Entonces, nos pueden mostrar, gracias a esta combinación, el patrón de herencia autosómico dominante. Aquí tenemos lo que son los trastornos autosómicos recesivos. Aquí tenemos a dos padres, por ejemplo, portadores, ¿no?, que no están enfermos, pero que sí tienen el gen representando a la enfermedad. Entonces, los trastornos recesivos ocurren cuando mutan dos alelos de un locus génico determinado. Entonces, este proceso se caracteriza porque el rasgo no suele afectar a los padres del individuo afectado, aunque los hermanos pueden llegar a sufrir la enfermedad. Entonces, los descendientes van a tener un determinado porcentaje de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Tenemos aquí a dos padres portadores. Tenemos al 50% de probabilidad de portadores a un 25% de afectación
y a un 25% de hijo sano. Entonces, a esto nosotros le damos la caracterización de un trastorno autosómico recesivo. Los trastornos ligados al cromosoma X, que era nuestra tercera forma de representación, nosotros los vamos a ver cuando hablemos de ello en mujeres que tienen la característica de portar enfermedades y donde los hijos tienen la capacidad de desarrollar la enfermedad, ya que las mujeres son portadoras heterocigóticas y los varones afectados pueden llegar a transmitir a sus hijas o simplemente darles la capacidad de portadora. Tenemos enfermedades relacionadas con el cromosoma X. Ustedes van a ver a la hemofilia, a la distrofia muscular de Duchenne, y aquí nos hablan del raquitismo. Pero cuando hablemos de la herencia ligada con el cromosoma X, vamos a poder desglosarla. Vámonos ahora con algunos de los trastornos considerados monogénicos. Los trastornos monogénicos van a ser alteraciones, ¿no?, que se van a producir por lo que es la herencia en un solo gen. Entre los trastornos monogénicos, nosotros tenemos a la enfermedad de Huntington, tenemos a la distrofia miotónica o distrofia muscular, tenemos a la neuropatía hereditaria sensoriomotora, a la neurofibromatosis, al síndrome de Marfan, a la fibrosis quística, a la atrofia muscular medular, a la distrofia muscular de Duchenne, a la hemofilia, a las arritmias cardíacas y a algunas cardiomiopatías hereditarias. De todas estas, nosotros necesitamos saber que forman parte de un tipo de herencia monogénica, pero solamente algunas, por su incidencia, van a ser parte de lo que es el estudio de nuestra clase. Vamos a iniciar con lo que es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una alteración causada por un solo gen en el cromosoma 15. Es un trastorno que va a estar relacionado con los tejidos conjuntivos, o sea, los cambios y modificaciones que va a presentar el paciente van a ser a nivel esquelético, van a ser huesos, articulaciones, ligamentos articulares, ojos, aparato cardiovascular. En la patogenia, se debe a un defecto hereditario de la glicoproteína extracelular denominada fibrilina 1. El paciente puede fallecer por alteraciones a nivel de la aorta. Y en los ojitos vemos a una alteración de los ligamentos que le dan soporte al cristalino, por lo que el paciente puede presentar lo que es un desprendimiento temprano. Entonces, como ustedes ven, alteraciones óseas, tenemos un pecho en quilla, tenemos a un pectus excavatum, tenemos a lo que es la hipermotilidad articular, tenemos la presencia de extremidades largas, aracnodactilia, tenemos desprendimiento del cristalino y aquí nos muestran una huella de dientes apiñados, que quiere decir que los dientes se encuentran sobrepuestos uno sobre otro. Entonces, en la etiología se debe a la mutación en el gen de la fibrilina 1 y 2. Es una forma de herencia autosómica dominante, ya que va a abarcar al cromosoma 15. Se presenta 1 en 50,000 o 1 en 100,000 personas y las características de estos individuos son que son largas, altos, escaso desarrollo muscular, presentan una hipertrofia en la aorta, donde se desarrollan aneurismas, y esto es lo que precisamente puede llegar a alteraciones cardíacas. Podemos ver en estos pacientes pérdida del soporte del tejido conjuntivo en las válvulas de la valva mitral.
en las valvas de la válvula mitral, lesiones valvulares con elongación de cuerdas tendinosas. Tenemos que la muerte se va a deber precisamente a las alteraciones aórticas. Y aquí ustedes ven el área del gen en el cromosoma 15, donde estamos con el gen del síndrome de Marfan. Como ven, el cromosoma 15 va a tener varias alteraciones, ¿no? Aquí va a estar ubicado el síndrome de Tay-Sachs, aquí tenemos el síndrome de Angelman y el de Prader-Willi, que también van a estar dentro del cromosoma 15. Estos individuos nos muestran esta caracterización, ¿no?, de lo que son la aracnodactilia, donde presentamos huesos delgados, largos, manos y pies alargadas como patas de araña. Vemos aquí a otra mujer con las mismas caracterizaciones, y hace rato, al mostrarles el examen físico, también les mostraba una forma de presentación. Bueno, entonces estos individuos fallecen por alteraciones cardíacas. Vayámonos con lo que es la distrofia muscular. La distrofia muscular es un conjunto de alteraciones que van a presentar relacionadas con el músculo. Estas van a tener una especie de herencia autosómica dominante, donde los pacientitos van a perder el tono muscular, ¿no? Ven ustedes ahí, este niño parece una masa de huesos y músculo, no tiene la capacidad de contraer estos músculos o de tener, ¿cómo se puede decir?, un movimiento, una contracción muscular, han perdido el tono. Entonces, son un grupo de trastornos que pueden iniciar en la infancia. Muchas veces llegan a nacer sanos, o en etapa gestacional, la madre refiere que los niños no tienen mucho movimiento. Entonces, van llevando o evolucionan a lo que es una debilidad muscular. Puede iniciar incluso hasta los 5 años y llegar a presentar una atrofia muscular progresiva, llegando a los músculos respiratorios y produciendo la muerte en etapas tempranas. Histológicamente, las fibras musculares nos van a mostrar lo que es una degeneración. Y estas fibras musculares son sustituidas por tejido fibrograso y tejido colágeno. Entre las distrofias nosotros tenemos a dos principales, una que es considerada la distrofia de Duchenne y la otra es la de Becker. La palabra distrofia proviene de raíces griegas que nos hablan de un desarrollo deficiente. Ambas distrofias las vamos a relacionar con el cromosoma X. Entonces tenemos a la distrofia muscular, a la DMD, que es la de Duchenne, y la DMB, que es la de Becker. Ambas causadas por alteraciones en un gen que se localiza en la región XP21. Este gen es el encargado de codificar la proteína 427-KD denominada distrofina. Y la distrofina es una proteína citoplasmática localizada adyacente a la membrana sarcolémica de los miocitos. La distrofina y el complejo proteico asociado a distrofina forman una interfaz entre el aparato contráctil intracelular y la matriz del tejido conjuntivo extracelular. Entonces, este complejo da la fuerza de la contracción, por lo que estos niños no van a presentar ello. Vayámonos con lo que es la fibrosis quística. Este es un complejo de enfermedades que están relacionadas con varios órganos. Es una enfermedad también relacionada con herencia y que va a provocar la acumulación excesiva de moco espeso y pegajoso dentro de lo que son el sistema respiratorio, digestivo y reproductor, por lo que los órganos pierden la capacidad de funcionamiento. Cuando un individuo presenta una fibrosis en un órgano, es necesario buscar si los demás órganos no están afectados, ya que principalmente se presenta en lo que son los pulmones, en lo que es el páncreas, y puede llevar a la muerte del paciente. Por ejemplo, los que presentan a nivel pulmonar son niños que esperan de forma rápida un trasplante pulmonar, con la condición de que cuiden sus pulmones de agentes infecciosos.
Son diagnosticados como con un trastorno autosómico recesivo y la incidencia es bastante alta, es 1 de cada 15,000. Entonces es una enfermedad bastante, digámoslo así, agresiva. Entonces está relacionada con una herencia autosómica recesiva relacionada con el cromosoma X. Entonces lo mismo, como no funcionan estos órganos, el tiempo o probabilidad de subsistencia es bastante limitado. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la hemofilia. La hemofilia es otro de los trastornos que nos hablan de herencia. Disculpen, una interrupción más, la última. Entonces, la hemofilia es otra de las alteraciones que ustedes van a ver. Se ha hecho un estudio reciente donde se ha determinado que gran parte de la población masculina cursa con esta alteración en sus diferentes grados. Se ha comprobado que tenemos a lo que es el cromosoma X como el responsable de esta alteración. Es considerado un trastorno hemorrágico hereditario donde hay alteración de los factores de la coagulación. La incidencia es tan importante que nos habla de 1 en cada 5,000 varones que presentan deficiencia de los factores 8 y 9. En nuestro texto de Emery nos hablan solamente de la hemofilia A y B, pero ustedes van a ver que en los estudios de artículos recientes también nos hablan de lo que es la hemofilia C. Entonces, vamos a tener que se va a producir por la deficiencia en la actividad de la coagulación, dependiendo de la alteración del factor, donde las mujeres van a ser las portadoras y los varones van a ser los que desarrollen la enfermedad. En la etiología ya habíamos visto que está considerada dentro de los trastornos monogénicos, entonces va a ser una enfermedad genética de herencia recesiva, ya que se va a estar ligando a lo que es el cromosoma X. Los genes sobre los cuales va a estar relacionado son los genes que llegan a codificar lo que son los factores homeostáticos. Entonces son los que nos van a dar lugar a la presencia de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, podemos tener mujeres portadoras, hombres portadores y hombres que desarrollen la enfermedad, ya que los varones van a tener la capacidad de también transmitir a su progenie y darle la caracterización de portadora. Y las mujeres van a dar el carácter de la X al varón y este puede desarrollar la enfermedad. Entonces, no es rara. Ahora, por ejemplo, en Bolivia nos hablan de estudios en hombres que presentan cuadros hemorrágicos sin causa aparente. Entonces, la fisiopatología simplemente se basa en la alteración del proceso de la coagulación. Entre las manifestaciones clínicas tenemos aparición de hematomas. ¿Qué son hematomas? Simplemente rupturas de vasos sanguíneos por debajo de la piel, que nos muestran coloración primero oscura y después va cambiando y se va haciendo amarilla, verde, amarilla y clarita y desaparece, ¿no? Entonces tenemos a los hematomas, tenemos a las hemorragias en lo que van a ser articulaciones y músculos, a hemorragias que aparecen de forma espontánea sin ningún tipo de razón aparente, hemorragias prolongadas donde el paciente refiere cohortes de prolongación de derrame de sangre, tenemos en los procesos de extracción de un diente o en procesos de cirugía. Precisamente esta es la condición, ¿no? En pacientes que llegan a sufrir, a tener cirugías con una gran deficiencia de lo que es la coagulación, pueden llegar a fallecer. Tenemos también hemorragias prolongadas posteriores a un proceso de accidente. Entonces, las complicaciones en estos pacientes vienen a ser complicaciones musculoesqueléticas, artropatía hemofílica crónica en articulaciones, sinovitis crónica,
fracturas, infecciones relacionadas a la transfusión, porque al realizar el tratamiento es simplemente dar a estos individuos el factor que les falta en la coagulación. En el diagnóstico nosotros hacemos primero una anamnesis para que vean lo importante que es, tomando en cuenta antecedentes familiares, solicitar estudios de laboratorio que puedan cuantificar a los inhibidores de los factores de la coagulación. Para ver alteraciones articulares solicitaremos radiografía y por último solicitaremos lo que es una resonancia. En el tratamiento tenemos dos tipos de tratamiento. Digamos que el primero, el más empleado, viene a ser la administración de concentrado de lo que es el factor de la coagulación faltante por vía intravenosa, ya sea como plasma o como un concentrado recombinante. Es por eso el riesgo que corren con procesos infecciosos con agentes que ya habíamos mencionado. La dosis al administrar simplemente va a depender de factores dependientes del paciente. Entonces, de la gravedad de la hemorragia, del peso del paciente, de la talla, de la existencia o no de inhibidores contra el factor deficitario. También tenemos otro tratamiento que es el uso de los crioprecipitados o el plasma fresco congelado, los cuales solo se emplean en caso de que no se cuente con el factor de coagulación faltante. Entonces, tenemos varias formas de tratar y como les mencionaba, es importante diagnosticarla porque no le dan mucha importancia. Otra de las afectaciones que nosotros tenemos como enfermedad o trastorno monogénico es la enfermedad de Huntington, que muchos de ustedes la van a conocer o ya han debido escuchar hablar como la Corea de Huntington, caracterizando a un individuo que tiene movimientos involuntarios. Esta enfermedad es de herencia autosómica dominante, ya que va a estar relacionada con el cromosoma 4. Es una enfermedad que va a causar alteraciones a nivel de las células del sistema nervioso central. Es una causa de muerte selectiva lenta y progresiva de las células del sistema nervioso central. El paciente llega a sufrir tal deterioro que su evolución es progresiva e incluso nos habla de deterioro intelectual, por lo que los pacientes llegan a desarrollar o a evolucionar lo que son alteraciones psiquiátricas y demencia. Cuando se diagnostica esta enfermedad, se debe determinar, ¿no?, la enfermedad del paciente. El tiempo promedio de duración de esta evolución de enfermedad es de 15 años y el inicio puede ser aproximadamente a los 40. Esta enfermedad también puede presentarse en jóvenes en un 5%, se puede presentar antes de los 20 años, por lo que necesitamos un estudio, un mapeo genético que pueda determinar la probabilidad del desarrollo. Se determina los alelos que nos hablan, ¿no?, de la presencia de esta enfermedad. Estos individuos, como les digo, evolucionan a una enfermedad degenerativa, por lo que no tienen un buen pronóstico. Entonces, el diagnóstico temprano también es considerado importante. Y bueno, jóvenes, las enfermedades que yo les acabo de mencionar son las que ustedes deben conocer. ¿Qué deben conocer? El tipo de herencia, qué cromosoma está relacionado y las características generales que se les ha podido presentar ahora en la clase.